En la parte de nuestro histograma se maneja en dos dimensiones. Una dimensión que sería la parte horizontal y otra dimensión que sería la parte superior o la parte vertical. Entonces lo voy a trazar aquí con dos líneas. Claro que ustedes pues ya teniendo una libreta van a ser un poco más sencillo poder realizar su histograma, pero prácticamente lo que yo tengo que hacer es trazar una línea horizontal y trazar una línea vertical. Esas dos líneas las tengo que renombrar. Por ejemplo, en la parte de abajo... Como una gráfica. Ajá. En la parte de abajo son los números. Los números que se encontraban dentro de esta tablita, es decir, el 20, el 19, el 18. Y en la parte vertical, en vez de ser los números, nosotros vamos a trabajar con la frecuencia. Es decir, cuántas veces se repite cada uno. Ya en la parte vertical vamos a trabajar con la frecuencia. Siempre hay que renombrarlo para saber con qué estamos trabajando. A veces cometemos el error que ya damos por hecho que vamos a saber que, sí, abajo son los números y arriba es la frecuencia. Siempre hay que tener esa precaución. Entonces voy a empezar a colocar en la parte de abajo cada uno de estos números o cada uno de estos valores que ya teníamos. Empiezo a colocar. Me bajo un poquito más este. Y recuerden, el primer número que teníamos era el 12. Coloco ahí el 12, que es este de aquí. Y luego tenía el 14. Entonces, una vez después de colocar el 12, colocamos el 14. Y una vez que ya tenía el 14, colocamos el siguiente número, que era el 15, si mal no me equivoco. Ajá, era el 15. Y luego colocamos el 17. Así nos vamos a ir colocando cada uno de nuestros números que aparecen dentro de nuestra tablita. Tengo el 18, tengo el 19. No los voy a colocar todos, pero que quede claro que en esta tabla, en la parte horizontal, tengo que colocar cada uno de ellos. Una vez que ya coloqué todos mis números en la parte de abajo, en la parte horizontal, voy a empezar a verificar las frecuencias. Si ustedes se fijan, las frecuencias tengo de 1, de 2, de 4 y de 5 solamente. Entonces, en la parte vertical voy a poner esos valores de la frecuencia. Tenía la frecuencia de 1, tenía la frecuencia de 2, voy a subir un poquito más, la frecuencia de 4 y la frecuencia de 5. Entonces, ahora sí, ya empecé a llenar mi gráfica, como decía su compañero, donde en la parte horizontal puse mis números, en la parte vertical puse las frecuencias, y para poder realizar el histograma, lo único que vamos a hacer es como si estuviéramos trabajando con una gráfica de barras. Por ejemplo, el 12. ¿El 12 cuántas veces se repitió? 4. Entonces voy a hacer un rectángulo que marque en el número 12 y la frecuencia de 4. Ahora voy a hacer lo mismo con el 14. El 14 solamente tenía 5. Entonces voy a volver a hacer otro rectángulo que se centre en el 14, pero lo voy a subir ahora hasta el 5. Y luego el 15. ¿El 15 cuántas veces se repetía? 4. Entonces voy a hacer un rectángulo que esté en el 15 y que suba hasta el número 4. El 17, ¿cuántas veces se repetía? 2. Vuelvo a hacer otro rectángulo que se encuentre en el 17, pero baje hasta el número 2. Sigo con los demás números, el 19 hasta el 4. Es el 19 que esté en el 4. El 18 nuevamente es en el 2, entonces hago un rectángulo que se encuentre en el 2. Y así vamos a ir haciendo nuestra gráfica con todos los números y cada una de sus frecuencias. Esto es lo que estaríamos llamando como histograma. Se hacen rectángulos dentro de cada uno de nuestros números y se sube o se baja hasta la frecuencia que tenga. El 12 tenía una frecuencia de 4, el 14 tenía una frecuencia de 5,
el 15 tenía una frecuencia de 4, el 17 tenía una frecuencia de 2, el 18 también tenía una frecuencia de 2, el 19 pues tenía una frecuencia de 4. ¿Dudas hasta el momento con eso? Ok. No. Entonces, en este caso ya hicimos nuestro histograma. Hay otro tipo de gráficas, no solamente existe el histograma. La otra gráfica que vamos a llamar se llama polígono de frecuencias. Y el polígono de frecuencias es muy parecido a este histograma que nosotros estamos realizando. O sea, hay que poner nuestra base horizontal, nuestra frecuencia en la parte vertical. Solamente que el polígono de frecuencia son líneas que van marcadas desde el cero, desde el origen donde se intersectan estas dos líneas, al punto medio de cada una de las que marcamos en nuestro histograma. Por ejemplo, tendría que hacer de aquí a este punto medio una línea y luego tendría que seguir la línea de aquí hasta el otro punto medio. Es como la tarea que hicimos. En la tarea venía venía una de cada una, venía un histograma, venía un polígono de frecuencias. Y en la tabla. Y luego de aquí a un punto medio, de aquí al punto medio. Nuevamente, yo no puse todos los datos, pero ustedes tendrían que realizarla con todos los datos, porque eso es lo que se van a llevar como quiera hoy de tarea. Entonces, esta línea que estoy formando es la que se le llamaría como polígonos de frecuencia. O sea, ya tendría que quitar estos de aquí. O sea, esos me sirvió nada más como apoyo para hacer nuestro polígono de frecuencia. Y esta línea es nuestro polígono. Claro, ustedes a lo mejor lo hacen un poquito más bonito que yo. Y ustedes, como pudieron observar, también tenían un polígono de frecuencias. Entonces, por ejemplo, aquí el 12, ustedes pueden observar hasta dónde subió hasta el 4. Y luego el 14 sigue un incremento que se va hasta el 5, y luego de ahí se vio una disminución que se fue hasta el 4, y luego otra disminución que se fue hasta el 2. Entonces, este polígono de frecuencias es muy utilizado en la parte empresarial porque les indica cuántos fue, o sea, qué días o qué productos fueron los que tuvieron un pico de demanda, o qué productos o en qué fechas fue cuando ese pico de demanda se disminuyó. Entonces empezaron a tener pérdidas. Entonces, prácticamente este de aquí es el que más se utiliza en la parte empresarial para ver picos de demandas o para ver picos en los cuales hubo una disminución tanto en ventas, en productos, en producción, independientemente de lo que estemos trabajando. Y por último, aparte del polígono de frecuencias, tenían ustedes un círculo o la gráfica circular. Esa gráfica circular, pues nosotros debemos de tener inicialmente nuestro círculo. Imaginemos que aquí está nuestro círculo. Vamos a ser no tan exactos con la gráfica circular porque ustedes todavía no ven cómo hacer grados con un transportador. Eso se ve hasta matemáticas 2, pero vamos a tratar de hacer una aproximación de cómo está. Para la gráfica circular no me voy a basar tanto en la frecuencia, me voy a basar en los porcentajes que nosotros sacamos en la última parte de nuestra tablita. Entonces, por ejemplo, el valor 12 tiene un valor o un porcentaje de 11.42. Entonces, aproximadamente esta circunferencia la voy a partir desde un centro. Voy a colocarla aquí, que este es nuestro centro. Voy a colocar una línea horizontal a ese centro como si fuera nuestro radio de la circunferencia. Y a partir de ahí voy a empezar a trazar cada uno de los porcentajes. Lo marco un poquito más. Aquí vamos a hacerlo aproximado, nuevamente porque todavía no vemos grados con transportador ni nada por el estilo. Pero esta circunferencia voy a tratar de trazarla en un 11.2 aproximadamente. Yo creo que ese porcentaje de la circunferencia nos quedaría aproximadamente como por ahí. Entonces, este de aquí sería el del número 12. Tengo que empezarla a segmentar. Ya sea que a lo mejor la rellene de otro color para que nosotros la podamos visualizar, o simplemente remarcar que aquí es nuestro número, o este pedacito, este segmento,
que se marca entre esas dos líneas, este segmento que tenemos aquí, sería ese 11.2% que estábamos trabajando. Hay ocasiones que sí se pone el porcentaje, hay ocasiones en las cuales no. Creo que en su gráfica para que pudieran contestar las preguntas sí venía marcado el porcentaje. Y luego el 14 es un 14.28, entonces tiene que ser un poquito más abierto que esta línea de aquí. Entonces todavía continuamos en el centro del origen y lo abrimos un poquito más que el anterior. Entonces ese de ahí sería nuestro número 14. Y nuevamente, todo esto que está aquí en la superficie es lo que representaría a ese porcentaje del número 14. Lo voy a marcar de otro color. Y así me voy haciendo cada uno de los números hasta que toda mi circunferencia quede completamente remarcada o quede completamente llena. Nuevamente, eso fue algo de lo que ustedes tenían en su tarea. Tenían una gráfica circular y pues tenían que contestar unas preguntitas en base a estas gráficas circulares. Ok, ¿por qué les comento cómo hacer cada una de ellas? Porque nuevamente las vamos a realizar el día de hoy. Bueno, sigo con la parte de los datos. ¿Alguna duda con estos tres? No. Ok, entonces voy a avanzar. El tema de hoy, como les puse, se llaman medidas de tendencia central. Esas ya las vimos que eran mediana, moda y la parte de nuestra media. Ahora vamos con las medidas de dispersión. Tenemos tres medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos indican qué tan alejados o qué tan cercanos se encuentran unos datos de los otros. Entonces vamos a empezar a calcular esas medidas de dispersión. Primer medida de dispersión se llama rango. El rango es muy sencillo de poderlo encontrar. El rango es, de estos datos que yo tenía acá arriba, voy a agarrar cuál es el dato más grande y voy a agarrar cuál es el dato más pequeño. Si ustedes observan, el dato más grande que tenemos es el 28. Y el dato más pequeño que nosotros tenemos es el 12. Entonces, nuestro rango es equivalente a 28 menos 12. Si hacemos nuestro resultado, 28 menos 12, nos quedaría equivalente a 16. Entonces, en su tarea, que eso lo van a estar completando para la siguiente actividad, les decía uno de los incisos que ustedes sacaran el rango. Déjenme, me pongo en la tarea para que estemos en el mismo canal. Por ejemplo, la tarea que ustedes tenían, déjenme cierro esa. Era la actividad 3. Bueno, esa era la gráfica. Este de aquí, el primero es un histograma. El segundo es la gráfica circular donde se van representando cada uno de los porcentajes. Obviamente el de 40% pues tiene una mayor segmentación de la circunferencia. Este de acá sería nuestro polígono de frecuencia. Y esta era la tablita que ustedes estaban trabajando. Entonces, ustedes tenían que hacer esta pregunta, que era la del promedio, tenían que hacer esta otra, que era la de la mediana, y tenían que hacer esta otra, que era la moda. Faltaban contestar tres. Faltaba contestar el rango, que es el que les acabo de decir ahorita que se saca con el número más grande, menos el número más pequeño. Entonces, en esta tablita de aquí, ustedes van a visualizar cuál de los números que están aquí es el más grande, y a ese número más grande le restan el número más pequeño que tengan ustedes aquí. Entonces, ese sería su rango. O sea, tendríamos que contestar esta preguntita sacando nuestro rango. Vamos, bueno, la parte de su histograma, ya les dije cómo crearlo, entonces también hay que crear nuestro histograma. Ahora vamos a sacar lo que sería la parte de nuestra varianza. La varianza es un procedimiento un poquito mucho largo. Pues en este caso la varianza se los voy a poner con un ejemplo más pequeño. Supongamos que nosotros tenemos los siguientes datos. Tengo 15, tengo 16, tengo 16, 18, 19 y 20. De estos datos, para poder sacar la varianza,
lo primero que yo tengo que sacar es el promedio. Si recordamos, el promedio dijimos que era la suma de todos estos datos, es decir, es 15 más 16 más 16 más 18 más 19 más 20, y el resultado hay que dividirlo sobre la cantidad de datos que nosotros tenemos. En este caso, nosotros tenemos 6 datos. Entonces empezamos a hacer las operaciones. Hago 15 más 16 más 16 más 18 más 19 más 20. 17.3. Ok. 3. Me voy a quedar nada más con punto 3. Gracias. Entonces, ese de ahí sería nuestro promedio. Todavía no tengo la varianza. Este promedio es el que ya habíamos aprendido a calcular anteriormente. Para la varianza, lo que vamos a realizar es lo siguiente. A cada uno de los datos que nosotros tenemos, vamos a restarle la varianza. Por ejemplo, este 15, vamos a colocarle 15 menos 17.33 y el resultado que obtengamos lo elevamos al cuadrado. Ojo, para que no nos den resultados negativos, hay que ponerlo tal cual lo coloqué aquí con paréntesis. O simplemente si el resultado nos da negativo, hay que recordar que como es una potencia par, no nos puede dar negativo, su resultado sería positivo. Entonces sigo con el otro número. El otro número sería 16 menos 17.33 y lo elevo al cuadrado. El siguiente número es igual, es el 16. Hago lo mismo. 16 menos 17.33 y lo elevamos al cuadrado. Y luego hago lo mismo con el siguiente número. El otro es el 18. 18 menos 17.33 y lo elevamos al cuadrado. Hago lo mismo con el siguiente número. El siguiente es el 19. 19 menos 17.33 y lo elevamos al cuadrado. Lo hago con el siguiente. 20 menos 17.33 y lo elevamos al cuadrado. Entonces, una vez que ya lo hice con esos números, pues tengo que empezar a buscar cada uno de los resultados. Vayan haciéndolo, por favor, para que confirmen el que yo voy a ir haciendo también. Ahí es 5.44. 5.44. Punto 2. O sea, 44.2. Vamos a dejarlo en punto 44 nada más. Sí. Aquí 1.77. 1.77. Y este pues es el mismo que el otro porque también es 16 menos 17. Ajá. 0.44 en el 18. 0.44. 2.77 ahí. 7.11. Gracias, Jaciel. Entonces, en este caso ya hice cada una de las operaciones. Repito, ¿qué fue lo que se hizo? Primero se saca el promedio. Una vez que se saca el promedio, cada uno de los números hay que restarle ese promedio. Cada uno de los números hay que restarle el promedio y así sucesivamente con todos. Una vez que ya los tengo, estos números hay que empezarlos a sumar. Y sumamos todos. Ahorita lo confirman, pero según yo dio 19.3. Sí, 19.3. Entonces, una vez que ya obtuve eso, ahora sí voy a poder encontrar la varianza. La varianza tiene la siguiente formulita. Es la división de lo que acabamos de encontrar anteriormente, que era 19.3, entre la cantidad de datos restándole 1. Por ejemplo, aquí tengo 6 datos, no le voy a poner abajo 6 como en el promedio. A ese 6 le voy a quitar 1. En este caso lo vamos a dividir entre 5. 3.86. 3.86. Entonces, eso quiere decir que aproximadamente nuestros datos
si yo los acomodara como en la parte de este polígono de frecuencias, se encontrarían alejados en un valor de 3.83. Esta es la parte de nuestra varianza. ¿Qué tan alejados se pueden encontrar tanto de la parte derecha como en la parte izquierda? Hay otra que se le llama desviación estándar, que esa es un poquito más acertada. Y esa desviación estándar se saca con la raíz cuadrada de lo que encontramos en la varianza. En este caso es la raíz cuadrada de 3.83. Maestra, ¿de dónde sacó el 5? Ahí va. Nada más déjame saco la raíz, 1.95. El 5 es, la varianza es ya la suma que nosotros hicimos entre el número de datos quitándole 1. Este ejemplo de la varianza lo estoy haciendo con estos datos que voy a marcar en rojo. Bueno, que ya quedan marcados en rojo. Si tú te fijas, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, lo que voy a hacer es, a esos 6 datos le quito 1, lo que me daría un resultado de 5. De ahí salió este de aquí abajo. Siempre, siempre se van a poner todos los datos quitándole 1. ¿Estamos bien, Juliana? Profe, ¿Qué pasó? en lo del cuadrado, ¿es necesario ponerle 3, 3, 3? Ah, ¿O no, nomás con 2 hubiese sido suficiente. con 2? Ujú. Ok. Sí, vamos a estar manejando por lo menos 2 décimas para que todos estemos en el mismo canal. Entonces, con 2 hubiese sido suficiente. Ok. Ok, entonces, en este caso, lo que nos está diciendo es que nuestros datos aproximadamente se encuentran alejados 1.95 unidades. Entonces, por ejemplo, del 15 al 16, ¿cuántas unidades hay de diferencia? Hay una. Pero del 15 al 18, ¿cuántas unidades de diferencia hay? Hay 2. Perdón, hay 3. Entonces, este de aquí es más o menos qué tan alejados se encuentran unos datos de otro. Es una aproximación de cómo se encuentran alejados. Aquí es muy sencillo porque son bien poquitos datos. Pero esto de desviación estándar y varianza normalmente se utilizan cuando son una gran cantidad de datos. Entonces, esto que yo acabo de hacer aquí, ustedes lo van a tener que realizar con esto. Pero pues ustedes sí se van a llevar un poquito más de procedimiento. Porque si observan, ustedes ya sacaron el promedio. No sé cuánto les dio, pero supongamos que el promedio les dio 8. Entonces ustedes tendrían que hacer 10 menos 8 y luego al cuadrado. Otra vez, 10 menos 8 y luego al cuadrado. 9 menos 8 y luego al cuadrado. 5 menos Todo, 8. pues, Ajá. Hay que hacer todos 30. estos. Hay que hacer los 30 datos. Hay algunos que, pues como se repiten, pues lo van a hacer una sola vez. Va a ser el mismo resultado. Igual, chicos, si en algún momento no se los manejé por calculadora porque normalmente lo hago de esa forma, pero como ustedes no tienen científica, pero en dado caso aquellos que sí tengan, en YouTube ustedes pueden encontrar lo siguiente. Déjenme que se ponga YouTube. Y Caray. por ejemplo, si ustedes buscan varianza y desviación estándar, por ahí ya se observaron que me gusta mucho BTS. BTS. En calculadora Casio les aparece cómo realizarlo. Entonces, en ese tipo de calculadoras es muy sencillo realizarlo sin necesidad de que ustedes tengan que trabajar, hacerlo manualmente. ¿Por qué? Porque en el examen normalmente sí les viene uno de 30 y pues hacerlo manual a veces es muy tedioso. No quiere decir que sea imposible, se puede. Pero pues si de repente tienen la curiosidad, también se puede realizar a través de esa calculadora científica. Vienen vienen ciertas funciones y ya te da la forma de que tú le introduzcas los datos, te dice cómo hacerlo. Vas introduciendo cada uno de los datos que tenías en la tabla y puedes encontrar tu varianza y desviación estándar. Pero eso ya depende de cada uno. ¿Dudas de cómo salieron estos procedimientos? No. Ok, entonces nuevamente, parte de la actividad que van a realizar ahorita
tiene que ver con la actividad que hicieron anteriormente. Ahora a ustedes les va a tocar hacer las preguntas que voy a remarcar en rojo. ¿Cuál es el rango? Ya vimos cómo sacarlo. ¿Cuál es la varianza? Ya vimos cómo sacarla. Crear un histograma, ya vimos cómo realizarlo. Pues les va a tocar hacer eso de ahí. Ok, vamos a la actividad correspondiente de ya como tal del día de hoy. Aparte de la estadística, nosotros tenemos algo que se llama probabilidad. ¿Qué creen ustedes que es la probabilidad? ¿O a qué les suena que es la probabilidad? Juliana, ¿qué piensas que es la probabilidad, Juliana? Maestra, estoy haciendo las operaciones y no me sale ¿Qué no te sale? la de 15 menos 17.33. No me No es sale. menos. ¿Lo elevaste al cuadrado? Sí, Por ejemplo, si tú haces 15 menos 17.33, te va a dar 2.33. Y luego, elevar al cuadrado significa multiplicar ese mismo por el mismo. Entonces, 2.33 por 2.33 da 5. Bueno, ahorita como le quitamos decimales, te queda 5.42. ok, ya. Y así las demás. Ahorita van a variar un poquito porque les quitamos las decimales. Recuerda que al principio lo hicimos con 3, pero no debe de ser mucho la variación. ¿Listo, Juliana? Bueno, yo supongo No que sé sí. qué es probabilidad. Ok, en este caso, chicos, la parte de probabilidad es cuando hay una incertidumbre si un evento va a suceder o no va a suceder. Entonces, en este caso no sabemos si algo va a pasar. Como lanzar la moneda y decir que va a caer. Así es. En el caso que estamos viviendo ahorita, una cuestión de probabilidades, no sabemos si vamos a regresar el 20 de abril. Bueno, que por ahí ya dieron un comunicado de que todavía no va a ser el No. 20 de abril a clases presenciales. El Pero, 30, ¿no? ajá. Entonces, esa es la cuestión de probabilidad. No sabemos si algo va a suceder o no. La parte del clima. Por ejemplo, ahorita está nublado, pero yo no sé si mañana va a estar nublado. Así como están los días aquí en... Soleado. Ajá, aquí como están los días en Monterrey, pues no sé si mañana va a estar soleado. Entonces, esa es la parte de la probabilidad, cuando yo no sé o tengo esa incertidumbre si algo va a pasar o no va a pasar. En esto de aquí tenemos dos conceptos que se llaman eventos deterministas y eventos aleatorios. Aleatorios. Ejemplos de eventos deterministas. Determinista significa de que va a pasar al 100%. Algo que pasa al 100% es que, por ejemplo, 5 por 5 es 25. Eso ya sabemos que sucede. No, es P. Algo más que va a pasar es que mañana es viernes. No se va a cambiar. Algo que va a pasar es que la clase termina a las 8:40. No Entonces, estas cuestiones que sabemos que van a suceder o que tienen un 100% de probabilidad de suceder, se le llaman como eventos deterministas. Eventos aleatorios es como la parte de probabilidad, no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Decíamos, mañana va a estar soleado. No sé si va a pasar o no va a pasar. Si Jaciel avienta una moneda, le va a caer cara. Pues no sé, a lo mejor Jaciel la aventó y no le salió cara, le salió águila o no sé, algo por el estilo. Si aviento un dado, Va a caer 6. ajá, va a caer 6. Pues tampoco sé si va a suceder o no. Pues por eso se le llama como un evento aleatorio. O por ejemplo, si voy en el camión, me va a tocar al lado de un chico muy guapo, pues quién sabe, a lo mejor me toca al lado de un señor bien pervertido. Me voy a sentar, lo voy a poner. Entonces, todas esas cuestiones que no sé si van a pasar o no, se les conoce como eventos aleatorios. Entonces, ustedes en la actividad que les voy a mandar, vamos a contestar eso.
bueno, aquí Cuando se escribe. En esta parte de abajo nos dice, indica si se trata de un evento aleatorio o determinista. Entonces, por ejemplo, la próxima vez que viaje en el metro me tocará irme sentada. Pues no lo sé. O sea, ahí le colocan que es aleatorio. Y así se van checando cada una de las situaciones y le ponen, ¿es aleatorio? Es determinista. Nuevamente, determinista es que va a pasar al 100%, como que mañana es viernes. Aleatorio es que no sabemos, como que mañana va a estar soleado o que mañana va a llover. No sé si va a pasar o no va a pasar. En la parte de aquí arriba dice, escribe 5 situaciones en las que se pueda realizar la probabilidad. Una situación sería al arrojar el dado y ustedes ponen por qué es probabilidad. Otra situación sería al arrojar una moneda y ustedes ponen por qué es probabilidad. Entonces así van checando varias situaciones y hay que rellenarlo. Ahorita les voy a mandar la actividad y hasta el momento ya dijimos que van a contestar estas de aquí. ¿Dudas? ¿Con esos que van a contestar aquí? ¿Cuál? ¿Qué era? ¿Cómo? ¿Aleatorio? Aleatorio. ¿Y el otro, cómo se llama? ¿Determinista? Ah, ok. Ok. Determinista es que va a pasar sí porque sí. 5 por 5 es 25, no se le cambia, o sea, eso ya lo sabemos. Mañana es viernes, también no se cambia, eso ya lo sabemos. La clase termina a las 8:40, tampoco se cambia. No sé si tengan otra después de que termine esa, pero esta debe Sí. terminar a las 8:40. Y eventos aleatorios es de que no sabemos, tenemos esa incertidumbre de si sucede o no sucede. Arrojo una moneda, no sé lo que vaya a caer. Arrojo un dado, no sé lo que vaya a caer. Voy en el camión y me toca sentarme al lado de un chico guapo, pues no sé, a lo mejor es un señor pervertido, o es un niño, o es una señora, o es alguien mayor de edad, no lo sé. Entonces, estos son los que nosotros le llamamos como eventos aleatorios. ¿Dudas? Va a ser esa actividad y lo último de la 3. Así es. O sea, de la 3 van a contestar estas 3 preguntas que están en rojo, el rango, la varianza y el histograma. Y de la 4 van a contestar esta parte de arriba de las situaciones, esta parte de abajo de si es aleatorio o determinista. Y ojo, esto de abajo no lo van a resolver porque ya no alcanzamos a verlo. Ok. Esto de abajo ya sería después de que se terminen sus vacaciones, a ver cómo va a estar el rollo, ¿vale? Pero Es esta cierto. parte... Ujú. Se me había olvidado las vacaciones. Sí, ya las que siguen, sí son semanas de vacaciones oficiales como de Semana Santa. Entonces ahí sí no van a tener clases en línea ni nada por el estilo. O sea, van a disfrutar y descansar realmente. ¿Por ¿Quién quiere cuánto? estar? Por 2 semanas. Entonces, En serio. nuevamente, esta parte de abajo no la hagan, porque no lo vimos. Nada más hacen esto de acá, que lo acabamos de ver, si es aleatorio determinista, y esto de acá, que ustedes van a plantear 5 situaciones, en donde se ve la probabilidad y van a poner el por qué. ¿Dudas de su actividad 4? No. Ok, entonces, nuevamente, les voy a enviar este documento, nada más omitan el número 3 romano. Eso no lo van a hacer. Ok, chicos, entonces hasta aquí la doy por terminada. ¿No tienen ninguna duda, seguros? Sí. Ok. Entonces ahorita les adjunto su tarea y esa la estarían entregando mañana. Que ya ¿Mañana? ya mañana se acaban todas las clases, entonces su actividad 4 ya tendrían que entregarla mañana. Ok. Tienen todo el día para entregarla, no hay límite de hora. Entonces, mientras no se dé a sábado, ustedes todavía pueden entregar su actividad del día de mañana. Bueno, bye chicos. Si la acabamos hoy, la podemos mandar hoy. Sí, si ya la tienen el día de hoy, la pueden enviar hoy. Por su correo y también por... Sí, ya sea correo privado. o que ustedes la pongan por inbox privado, cualquiera de las dos. Ok. Bueno, bye chicos. Adiós.